Hola, vamos a estudiar la historia bíblica para primarios. Los primarios son niños, claro, pero si alguien de otra edad, adultos, les gusta la historia bíblica, son bienvenidos. Adelante. La historia bíblica de esta semana se titula Canto a la orilla del mar. ¿Dónde encontramos esta historia en la Biblia? En Éxodo 15, en todo el capítulo. También en Salmo 106, 1 al 12. Salmo 106, 1 al 12. Y como dijimos, lo leímos en Éxodo en todo el capítulo 15. Bien. El versículo para memorizar de esta semana está en Éxodo 15, 21. Canten al Señor, que sea coronado de triunfo. La historia bíblica de esta semana nos sirve para que nosotros aprendamos y guardemos en nuestra memoria que Dios ama a su pueblo, a sus hijos. Que Jesús ama y cuida a sus hijos. Bien, quizá algunos alguna vez hemos sentido miedo o nos hemos asustado por algo, de modo que sintamos que no sabemos qué hacer. Bien, la historia bíblica de esta semana nos habla del que el pueblo de Israel se sintió de esa manera, con miedo y sin saber qué hacer. Bien, si recordamos la historia que hemos platicado antes acerca de cómo el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió y que había prometido a Abraham que lo iba a bendecir de manera especial, recordamos que ellos estaban esclavos en el país de Egipto. Cómo los maltrataban y los asustaban y ellos tenían que obedecer. Eso es lo que significa ser esclavo. Bien, si recordamos, Dios ayudó para que salieran libres. Como Dios mandó plagas, que el agua se convirtiera en sangre, granizos, moscas, sapos, ranas, para que Egipto ya dejara libre al pueblo de Israel y que se fueran. Y como el rey de Egipto, Faraón, eso es lo que significa Faraón, el rey de Egipto, estaba necio que no quería dejarlos ir hasta que Dios mandó las plagas. Y solo al final de ellas fue que dejó salir al pueblo de Israel que se marchase. Y empezaron el viaje de camino desde Egipto hasta la tierra que Dios les había prometido, que tendrían para vivir. Bien, pues el pueblo de Israel estaba marchando todos hasta que llegaron a un lugar en que estaban a la orilla del mar y a sus costados había montañas. Llegaron ahí, acamparon y entonces cuando estaban acampando ahí, Dios enviaba durante el día una nube que se posaba, que los iba guiando, que estaba encima de ellos y los protegía del sol, del calor. Esa nube los cubría, los protegía. Y en la noche, esa nube se transformaba en una columna de fuego que les daba calor y les daba luz a los israelitas y los acompañaba siempre. Bien, esa noche estaban acampando ahí, la nube estaba ahí con ellos. Y en eso vieron que atrás de ellos venía una gran cantidad de gente. ¿Quiénes eran? Los soldados de Egipto.
el rey Faraón los había mandado a sus soldados para que fueran y los atraparan. Que fueran y los atacaran y los atraparan. Dios los protegió. Aquella nube se puso en medio de ellos, entre el campamento de los israelitas y el ejército egipcio, y los protegió, poniendo oscuridad para que los egipcios no pudieran avanzar, y también con la columna de fuego que los protegía. De modo que los egipcios no pudieron atrapar a los israelitas. Así pasó la noche. Y entonces ya, en el momento Dios le llamó al líder, a Moisés, y Dios le dijo, que extendiera su vara hacia el mar. Moisés lo hizo, y entonces Dios envió un viento fuerte que sopló sobre el mar e hizo que el mar se dividiera. El mar se dividió. Así transcurrió la noche y muy temprano, cuando no era de madrugada. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, listo, pueden avanzar, ya no hay mar ahí que les obstaculice. El mar se había abierto en dos y había dejado un espacio en medio y el pueblo podía avanzar y caminar sobre seco. No se hundía, no estaba mojado, estaba seco, el agua se había apartado. Y ellos podrían andar en seco. A un lado tenían una pared de agua, a otro lado tenían otra pared de agua, y en medio estaba el espacio para que el pueblo avanzara. Imagínense cómo debió ser ver esas paredes de agua a los lados. Atrás, sin embargo, el ejército de Egipto vio eso. Y los soldados quizá vieron eso y entonces pensaron, nosotros también podemos pasar. Vamos tras ellos. Con sus caballos, vamos a atraparlos. El pueblo de Israel llegó al otro lado, sano y salvo. Y los egipcios iban tras de ellos pensando en poder atraparlos. Pero entonces, ya cuando habían llegado el pueblo de Israel al otro lado y estaban a salvo, el mar empezó a volver a su lugar. Los egipcios vieron cómo Dios defendía al pueblo de Israel y pensaron, no, alejémonos, Dios los está cuidando. Pero las ruedas de los caballos no pudieron avanzar, los jinetes y todo el ejército se creó una confusión y no podían salir de ese lugar. Y Dios de nuevo le dijo a Moisés, extiende tu vara, de nuevo. Moisés lo hizo, extendió su vara sobre el mar, y el mar entonces se cerró. Otra vez volvió a su normalidad, y a los egipcios, a los soldados que querían atrapar al pueblo de Israel, el mar se les vino encima y los hundió. Y los soldados se ahogaron. El pueblo de Israel, cuando veía eso desde la orilla, sano y salvo, sintieron, gracias Dios, ¿cómo es que Dios los protegió? Y cantaron y dieron gracias a Dios y alabaron a Dios y lo adoraron. Fíjense, podemos leer en esos pasajes de la Biblia cómo era el canto que el pueblo de Israel cantaba para alabar a Dios. Canto a ti, Señor, que te has coronado con victoria. A los jinetes que venían contra nosotros, el mar los derribó. Los derribaste con el mar. El Señor, nuestro Dios, Él es fuerte y es mi cántico, y Él nos ha salvado. Alabemos al Señor, Dios. El Señor es como un soldado, un guerrero fuerte. El Señor, el Eterno, es su nombre. A los enemigos que querían alcanzar y atraparnos,
Dios los derribó y se hundieron en el mar. Se hundieron en el mar. ¿Quién otro hay como el Señor igual que se pueda comparar? No, solo Él es así de alto y grande. Dios es grande y santo. ¿Hay alguien que se pueda comparar a Él? No, no lo hay nadie. Que Él hace maravillas y milagros. Su amor es grande. Y Él guía a su pueblo. Y lo salva. Él es fuerte y llevará a su pueblo hacia su lugar santo, a su morada. Tú los llevarás a llegar allá. Hasta tu morada. A tu santuario, tu lugar santo. Tu monte que tú lo hiciste. Tú eres Rey eterno. Esto lo leemos en Éxodo 15. Ahora fíjense, Moisés tenía a su hermano Aarón, que también era líder, su hermana María. Ella tomó su bandereta, su bandero, y empezó a danzar y a cantar y a animar a otros a alabar a Dios. Y cantaban: alabemos al Señor, que Él sea coronado con victoria. Y derribó a los jinetes y los unió en el mar. Y todos cantaban eso. Ahora, ese canto era por lo que Dios hizo en ese momento, cómo protegió al pueblo de Israel de los soldados egipcios. Pero también ese canto era para ver hacia el futuro, cómo Dios siempre ayuda a sus hijos, a las personas que quieren ser fieles y que aman a Dios, y Él las protege. Y al futuro final, cuando Jesús venga, y acabe ya con este mundo de pecado y de sufrimiento y de mal, y nos salve. Salve a aquellos que aman a Dios y Él los salve. Ese cántico también será para eso, es para vislumbrar eso al futuro. Y todos podremos cantar ese canto de manera alegre, cantar de cómo Dios, y recordar cómo Dios nos cuidó por muchos, muchos años. Dios siempre cuidó a su pueblo. Y así, cuando nosotros sintamos que hay un problema, algo grave y una dificultad, podemos confiar en que Dios nos salva y Dios nos ayuda, y finalmente Él nos llevará a estar con Él y a morar con Él en el cielo. Lo que hace falta nada más es que nosotros aceptemos el amor de Dios y le amemos.